Señores, saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Ya estamos aquí, ya estamos aquí en este tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Buen día para todos ustedes. Recuerden compartir este programa con todos sus amigos. Este es un programa clasificación A destinado para todo público, disponible a través de esta estación de radio digital, Fénix Radio. Estamos en Google como Fénix Radio, en Facebook, en YouTube. Puedes buscarnos fácil como Fénix Radio, Así que buen día para todos ustedes. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de esta estación de radio digital, número 1 a nivel mundial, a través de las redes sociales. Es fácil de ponerse en contacto con nosotros. Puede marcar al 809-721-5028, nuestra línea que queda libre para ti desde este momento. A través de WhatsApp puedes llamar totalmente gratis al 809-721-5028. Es fácil de ponerse en contacto con nosotros. 809-721-5028. Ahí está nuestra línea de WhatsApp abierta para todo aquel que desee ponerse en contacto con nosotros. Ahí está la línea de comunicaciones 809-721-5028. Pues bien, vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo que esté con nosotros, que nos acompañe, para que no sean palabras mías, sino que sean palabras del Espíritu Santo que usted pueda escuchar en esta mañana. Mi compañero Manuel Tineo no ha llegado, no sé cuál sea el motivo, así que también vamos a ponerlo en oración para que el Señor agilice sus pasos y pueda llegar a tiempo en el desarrollo de este programa de esta mañana. Recuerden, 809-721-5028 es la línea por la cual te puedes poner en contacto con nosotros a través de la aplicación de WhatsApp. Fácil. 809-721-5028. Oramos. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, gracias Señor por este día. Gracias Padre amado porque nos permite estar aquí en esta estación de radio, Señor, para glorificar su nombre. Le rogamos, Señor, que usted nos dé el entendimiento de su palabra, que usted nos ayude para poder explicar el libro, Señor, de Génesis, Padre amado, y que la explicación venga de usted. Gracias, Señor, por este día. Mire, Señor, a mi compañero Manuel Tineo que no ha llegado, lo pongo en sus manos, Señor, su salud. Padre amado, también mi negocio, la barbería, la emisora, Señor, todo lo que usted ha hecho que mis manos administren, Señor, están en sus manos, Señor, y le ruego de su misericordia. Mire el pueblo de la República Dominicana, mire las naciones, Señor, aquellos que no conocen de su palabra, Señor, que puedan conocer, Señor. Se lo pongo en sus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, recordándole nuevamente, la línea de la estación de radio es 809-721-5028. Puedes utilizar el WhatsApp y llamar totalmente gratis. 809-721-5028. Hoy entramos al capítulo 31, versículo 22, cuando ya Jacob quiere volver a su tierra donde se crió en Canaán. Recuerde que leímos los problemas que se ocasionaron o se iban a ocasionar ya, porque Labán había engañado a Jacob, pero también Jacob estaba usando malicia. Aunque Dios le había dicho a él, yo te voy a bendecir, he visto la astucia de Labán. Lo que vas a hacer es que cuando las ovejas, chivos, etcétera, vayan a tomar agua o se vayan a parear, ponle una varita pelada, pónsela en el frente. Esto estaba haciendo Jacob, pero Jacob también usó astucia, y cuando veía que las débiles o los débiles se iban a parear, no ponían la vara, para que los débiles le quedaran a Labán y las fuertes la tomara él. Esto provocó que ya Labán, que también es tío de Jacob,
no lo mirara con buenos ojos. Y Dios, para evitar un problema, pues ya le dijo a Jacob: es tiempo, vete, que yo estaré contigo. Jacob habla con sus dos esposas que tiene, que son hijas de Labán también, y le explica: ya tengo que irme de aquí porque ya su padre no me está viendo bien. Y bueno, ellas le dijeron: sí, está bien, vámonos, porque incluso no vamos a heredar nada aquí. O sea, ellos se pusieron de acuerdo y salen. Vamos a leer el versículo 17, donde Jacob vuelve a Canaán. Dice así, versículo 17 del capítulo 31 nos dice: entonces Jacob se levantó y subió a sus hijos y sus esposas sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en Canaán. Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Oigan bien, recuerden que Raquel era idólatra. Raquel no, quizá con confusión, no conocía muy bien el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Incluso en Raquel había envidia, había ciertas cosas. Quizás, vamos y decimos, ¿cómo explicar esta situación? En aquel tiempo, Dios llamó de entre el medio de su parentela a Abraham. Aunque muchos de ellos tenían conocimiento de Dios, no tenían un conocimiento completo. Por ejemplo, como hoy en día. Hoy en día hay gente que conocen un poco de Dios, pero en sus casas tienen altares, tienen que una virgen, que tantas cosas. Entonces, llévaselo a Caro. Ya está ahí. Ya está ahí. Entonces, esto podría haber también sucedido en aquel tiempo. Porque ellos, aunque tenían conocimiento de Dios, quizá no tenían tanto conocimiento de Dios. Recuerden que Dios llamó a Abraham para ir limpiando, dándole conocimiento a Abraham. También lo mismo con Jacob e Isaac. ¿Por qué digo esto? Porque des en cuenta que Abimelech, el rey de los filisteos, tenía conocimiento de Dios. Abimelech se comportó delante de Dios de una forma justa, y el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, se le presentó a Abimelech para que Abimelech no pecara contra él por la causa del error que había cometido Abraham. Ahí porque Abraham se fue a vivir a la tierra de Abimelech. Así que, aunque en aquel tiempo habían personas que tenían conocimiento de Dios, aunque no quizás claro, porque usted sabe que había una confusión, incluso con la Torre de Babel hubo una confusión, y eso se mezcló. Hay una mezcla. Pero habían personas que sí tenían conocimiento de Dios. ¿Por qué? Cuando Abraham fue donde Abimelech, incluso Abimelech le dijo: ¿por qué has traído este pecado ante mí, con mi familia? Porque Abraham le dijo que su esposa Sara era su hermana, le había negado que eran esposos, y Abimelech la iba a tomar como esposa. Entonces, por esto digo yo aquí, que ustedes pueden ver que habían personas que tenían conocimiento del Dios verdadero, pero aquí en la casa de Labán, aunque tienen conocimiento de Dios, también tienen otros dioses o ídolos. Y Raquel, ¿qué hizo?
tomó esos dioses, esos ídolos, pensando que quizás los dioses iban a ir con ellos y que ustedes saben lo que piensa uno que no tiene conocimiento. Entonces Raquel viene y toma esos dioses de sus padres. Dice, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. No simplemente lo tomó, no, se los robó. La palabra hurtar es robárselo. Y Jacob actuó a escondidas de Labán, arameo, al no decirle que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía. Se levantó, pasó el Éufrates y se encaminó hacia el monte Galaad. También todo esto lo hizo de forma escondida. Señores, se fueron como ladrones. Se fueron. ¿Por qué Jacob hizo esto? Porque Jacob no estaba actuando de forma correcta. Cuando Jacob quería irse, Labán habló con él. Y iban a trabajar. Que el negocio fue, bueno, la que sean pintas, esas son mías. Estuvieron de acuerdo, aunque Labán usó la astucia, claro está. Pero aquí Jacob no quiso, no le avisó ni nada. Y para el colmo hasta la hija le está robando sus dioses. Dice la palabra del Señor en el versículo 22. Al tercer día avisaron a Labán que Jacob había huido. Oigan bien esto, no lo está poniendo como que, bueno, Jacob se fue, no, huido, o sea, huyó. Huyó, todo el que huye es porque oculta algo. Todo el que huye es porque algo oculta, algún hecho. Entonces, Jacob está huyendo. Entonces Labán llevó consigo a sus parientes y fue tras él camino de 7 días y lo alcanzó en el monte Galaad. Oigan bien esto. Lo alcanzó, a los 7 días lo alcanzó. Dice aquí entonces, esa noche vino Dios en sueño a Labán, a arameo, y le dijo, oigan bien esto, le dije que hay que tener, cuando uno lee la Biblia, hay que tener discernimiento de lo que uno lee. Labán tenía un poco conocimiento de Dios, pero no tanto, porque aunque tenía conocimiento de Dios, tenía dioses, tenía ídolos en su casa. ¿Dios va con eso? Dios no va con esto. Ahora, fíjense cómo Dios ahora en sueño le habla a él. Oigan bien, dice que a los 7 días de tomarle atrás, porque Jacob iba huyendo, Jacob iba como un ladrón corriendo, como un engañador. Podía haber hablado con su suegro, que también era su tío, o sea, una parentela bien cerca. Dice que entonces en la noche, dice, esa noche vino Dios en sueño a Labán, arameo, y le dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Oigan bien esto. O sea, cuídate. Dios le dijo a Labán, cuídate de que no hables ni bien ni mal. O sea, date tranquilo con este muchacho. ¿Por qué? Si él le tomó atrás, si él le cogió atrás, gracias. Si él le cogió atrás, las intenciones no eran buenas, o quién sabe qué le iba a hacer. ¿Por qué? Porque era una ofensa, era una falta de respeto en la forma en que Labán trató a Jacob,
y que Jacob se fuera como un ladrón. Recuerden que dice la palabra que se fue huyendo. Él no salió, no se despidió, no le dijo, se llevó las hijas. No era la forma en que él debía salir de ahí. Y por esto Labán le cogió atrás. Pero Dios en sueños se le presentó y le dijo: mucho cuidado. Bien, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, que había fijado su tienda en el monte, y Labán y sus hermanos acompañaron, y Labán y sus hermanos acamparon también allí. Y dijo Labán a Jacob, oigan bien esto, fueron y acamparon ahí. Entonces Labán le dijo a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Qué me has engañado? Oigan bien, ¿qué has hecho? Que me has engañado y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Ustedes ven? Le digo, ese acto no estaba bien. ¿Qué has hecho? Que me has engañado. Incluso me has traído a mis hijas como que son prisioneras de guerra. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué Labán se expresa de esta forma? Porque lo correcto era que él avisara y le dijera que ya él quería irse. Era un hombre mayor, era un hombre ya, incluso tenía con qué sostener a las hijas de Labán. Pero no lo hizo así, se fue de repente como que había hecho algo grande. Imagínese que Labán en ese mismo instante supiera que Jacob le había llevado sus ídolos también, sus dioses. Podría hasta haber matado a Jacob. Pero Dios está intercediendo porque Dios sabe que esto es un proceso entre Labán y Jacob. Dios es un Dios razonable. La gente que habla de Dios cree como que Dios es un Dios loco que Él actúa por impulso. No, no es así. Dios es un Dios que ve la intención del corazón, que ve la circunstancia, que sabe nuestras debilidades. Dios no es como nosotros. El hombre sí actúa por impulso muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué digo que Dios no es un Dios que actúa por impulso? Porque dice la palabra, glorificando a Dios, dice: Dios es un Dios tardo para la ira. Entonces, si Dios es tardo para la ira, eso quiere decir que Dios no actúa por impulso. Aunque no digo que no se enojes, Él se enoja, pero se contiene. Se contiene. Al Dios contenerse, eso quiere decir que Dios razona. Por eso es que nosotros gozamos más de la paciencia, del amor de Dios, que de su ira y de su poder. Entonces, en esto es que los seres humanos, nosotros como cristianos, tenemos que razonar. El que está actuando de forma errónea aquí es Jacob, quizá por miedo, porque él sabía lo que estaba haciendo. Jacob estaba escuchando dos voces: la voz de su corazón y de su intuición, y también la voz de Dios. Aquí, ¿a quién escuchó Labán? Labán también escuchó a Dios. Si Labán no hubiese temido a Dios tampoco, no le hace caso a la voz que escuchó. O había dicho, fue otro Dios que me habló. No, dice la palabra que fue Dios que fue y le habló. Pero démonos cuenta que en el medio de Labán también tiene otros dioses. Entonces, ¿en cuántos dioses creyó Labán? No era así. Lo que pasa es que Dios sabe que habían muchos confundidos. Por eso Él llamó a Abraham para limpiar el linaje, para que Abraham se enfocara en demostrar cómo es y que solamente hay un solo Dios, que es el verdadero. Por eso se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo mismo con Jacob, pero Jacob, un muchacho
que estaba haciendo honor a su propio nombre del engañador, el estafador, el usurpador, Dios tenía que darle una lección, ayudándolo. Entonces, por esto vemos que él está huyendo. De esta forma ya huyó. Y aquí se le presentó. Y le dijo Labán en el versículo 26 del capítulo 31, y le dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me has engañado y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto? Me engañaste y no me avisaste para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. ¿De qué forma tenía que actuar? Él le dice: si tú me hubiese dicho ya, porque cuando tú me dijiste que te iba a ir, es lo que quiere decir aquí Labán, tú no estabas apto para irte porque no tenía nada. En la primera ocasión que Jacob se quería ir a Canaán, Jacob no tenía nada. Luego de que hicieran el pacto de que él iba a volver a cuidar las ovejas, con el pago era que las que nacieran, las que tuvieran manchadas serían de él. Dios multiplicó a Jacob y le dio mucha. Ya Jacob podía despedirse de su tío. Pero esto pasó ¿por qué? Porque Jacob estaba engañando a Labán también. Se estaban engañando mutuamente. Pero Jacob es un hijo de promesa. Jacob, se puede decir que Jacob es un cristiano. Y Jacob tenía que comportarse de forma diferente a Labán. ¿Cómo puede un cristiano, un hijo de Dios, porque aquí estamos hablando de los hijos de Dios, en ese tiempo no existían los cristianos, pero decimos en esta forma porque de ellos desciende el Mesías. Pero ¿cómo puedo yo como cristiano hacer reflexionar a otra persona y demostrarle que el cristianismo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano? Si yo me comporto de la misma forma o peor que las personas del mundo o de cualquier persona común y corriente o que no tenga entendimiento de la palabra se comporta, no va a haber ninguna diferencia. El mismo Jesucristo dijo Jesucristo, si ustedes se comportan, por ejemplo, lo voy a resumir, él dijo, si ustedes solamente aman a quienes les aman, si solamente le dan a quienes les dan, ¿qué tienen ustedes de diferencia con el mundo? Aún los que son del mundo se comportan así. Esto es un ejemplo. Entonces, si Jacob que ya había escuchado de oídas, había vivido con su padre, conocido a su abuelo, se estaban comportando de la misma forma de Labán, que tenía menos entendimiento que él, ¿qué diferencia iba a hacer Jacob con Labán? Entonces, el llamado que Dios nos está haciendo y nos pone esta historia es para enseñarnos que si nosotros tenemos conocimiento de Dios, tenemos que usar ese conocimiento y esa confianza en Dios de comportarnos de forma diferente. No podemos pagar engaño con engaño, astucia con astucia. No podemos ser de esta forma. Dios prohíbe eso. Para estar con Dios no podemos estar en esa situación. Dios lo pasa por alto cuando hay poco conocimiento de Él. Pero cuando usted conoce de Dios, Dios te llama a corrección. Y es lo que Labán le está diciendo aquí. ¿Pero qué? ¿Qué mal te he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste para despedirte como se merece? Miren, Labán le dijo a Jacob, ¿qué has hecho? Que me has engañado y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto? Me engañaste y no avisaste para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tambores y arpa. Ni aún me dejaste besar a mis hijos e hijas. Locamente
locamente has obrado. ¿Qué dice? ¿Qué dice Labán? O sea, de forma loca, de una forma de gente sin juicio, es lo que dice Labán. O sea, tú actuaste como una gente que no razona. Me llevaste los nietos, me llevaste los hijos y ni siquiera me dejaste despedirme de ellos. Sigue diciendo la palabra, poder hay en mi mano para haceros mal. ¿Qué dice? ¿Qué dice Labán? Dice Labán, hay poder en mi mano de que yo puedo hacerte mal ahora por lo que tú has hecho. O sea, hay poder. Porque aunque Jacob había sido bendecido por Dios, no superaba en números a Labán ni en riqueza tampoco. No lo superaba, ni en hijos tampoco. Para poderse enfrentar a él. Dice él, hay poder en mi mano para hacerte mal. Pero el Dios de vuestro padre me habló anoche y me dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. ¿Qué dice aquí? Ahora, también, ¿cómo reconoció Labán a Dios? Dice, el Dios de tu padre. Pero si Labán hubiese querido, no le hace caso a Dios. Si Abraham hubiese querido, no le hace caso a Dios, no le hubiese temido a Dios. Pero él escuchó la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios. Él escuchó la voz de Dios. Sigue diciendo el versículo 30, dice, y ya que te ibas porque añorabas la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? También aquí, ¿qué dijo también? Se dio cuenta, dijo, ¿por qué hurtaste mis dioses? Aquí Labán está reconociendo y se dio cuenta también que también le habían robado los ídolos que tenía. Hay una confusión, hay una mezcla. Y esta mezcla es la que Dios quiere limpiar entre nosotros. Que en nosotros no esté el mundo. Una vez, un compañero en la fe dijo en la iglesia donde yo asisto, él se paró en la última banca de atrás y dijo, a la verdad que Dios nos ha sacado del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Esa palabra hace más de 5 o 6 años ya que ese joven la expresó y nunca se me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado. Aquí vemos a Dios tratando de sacar del error a sus hijos. Entonces vemos lo que dice el versículo 31, dice, Jacob respondió a Labán, porque tuve miedo, pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas, en quien hayas tus dioses no viva. Oiga bien, en quien hayas tus dioses no viva. Ante nuestros parientes reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. O sea, Jacob está reconociendo de que él no le había robado nada a Labán. Él le dijo, a quien tú le encuentres tus dioses, pues que no viva, que muera.
Y si reconoce algo que es tuyo aquí, pues llévatelo. Jacob no sabía que Raquel lo había hurtado. Jacob estaba inocente en este sentido y por eso dijo, dio su palabra, ok, si lo encuentras en alguien aquí, pensando que quizá había sido uno de sus criados. Y dijo, pues bien, a quien tú se lo encuentres, si es en mi posesión, pues que muera yo. A donde quiera que tú lo encuentres, que muera. Pero fue su esposa Raquel. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Salió de la tienda de Lea y entró en la de Raquel. Pero Raquel había puesto los ídolos en la montura de un camello y se había sentado sobre ellos. Labán tentó toda la tienda y no los halló. Oigan bien, Raquel usó la astucia. Ella dijo a su padre, no se enoje mi señor que no me pueda levantar ante ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó y no halló los ídolos. Oigan la astucia también que está usando ella para mantener dioses falsos. Usó y le dijo a su papá que tenía la menstruación para que su papá la respetara. Pero ella estaba sentada arriba ¿de qué? De los ídolos. Entonces Jacob se enojó y regañó a Labán y le dijo, ¿cuál es mi delito? ¿Cuál es mi pecado? Que con tanto ardor me has perseguido. Le digo, no crean ustedes que Labán estaba persiguiendo a Jacob con buenas intenciones. Él se frenó su mano de hacerle daño. Frenó su mano de hacerle daño porque Dios intercedió. Dios vio la intención del corazón, porque fue una ofensa tremenda que cometió Jacob de irse de forma secreta y también robarle los dioses que tenía Labán. Labán se lo dijo, ¿cómo es posible que te haya ido de esta forma? No me dejaste tan siquiera despedirme de mis hijas, te las llevaste como si fueran prisioneras de guerra. Pero la mano que estamos viendo, que está frenando el conflicto, es Dios el que está obrando. Porque Dios tiene un propósito con Jacob. Dios tiene un propósito con Jacob. Pero Dios es el que está frenando el conflicto. Ahora, ¿quién también está actuando? Vemos el enemigo actuando. Porque ¿a quién está usando el enemigo para hacerle daño a Jacob? A su mujer Raquel. Sigue diciendo la palabra del Señor. Has buscado en todo mi equipaje. ¿Qué hallaste de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí ante mis hermanos y los tuyos, y juzguen entre nosotros. En estos 20 años en que te serví, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, de mi mano lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así estuve 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mis salarios 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de
el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Oigan bien esto. Jacob le está diciendo con el arduo trabajo que él le trabajó a Labán. 20 años le trabajó. ¿Y qué dijo? Ninguna pérdida tú tuviste conmigo, porque aún las ovejas que eran robadas, o que las fieras o que las fieras habían matado, Jacob la recomponía. Pero Labán no estaba actuando de la misma forma. O sea, hubo un conflicto entre ellos dos. Pero ¿qué está reconociendo Jacob? Que esto estaba sucediendo de la forma en que Dios había arrepentido a Labán. ¿Por qué? Por la fidelidad de quienes. Aquí tiene que ver mucho lo que dice Jesucristo o lo que dicen los apóstoles. Cree tú y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. ¿Qué dice aquí Jacob? Miren lo que dice Jacob, que por la fidelidad de sus padres, él ha sido bendecido, Dios lo ha protegido. Oigan bien, dice aquí, miren lo que dice aquí. Si el Dios de mi padre, oigan bien, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. ¿El temor de quién dice? El Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué está reconociendo Jacob? Jacob está reconociendo la fidelidad de su abuelo y de su padre al Dios único y verdadero. Y que él estaba siendo beneficiado. Estaba siendo beneficiado ¿por quién? Por sus padres. Pero también él había reconocido, o más adelante reconoce, que él no estaba actuando conforme a la fe de su padre y de su abuelo con Dios. Entonces, por eso él le dice aquí, este Dios vio que es un Dios de justicia, vio mi aflicción y te reprendió anoche. O sea, por eso tú no me has hecho daño. Respondió Labán a Jacob, las hijas son mías, los hijos son míos, las ovejas son mías, las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Qué puedo hacer hoy a mis hijas y a los hijos que ellas han tenido? Ven pues y hagamos alianza tú y yo, y sea en testimonio entre nosotros. Realmente Labán tenía razón. Él le quiso decir, pero mírate. Le quiso decir, mírate, mira a tu alrededor. Tus hijos son mis hijos. Tus esposas son mis hijas. Y todo lo que tienes ahora, de mí los has tenido, o sea que también es mío. ¿Qué puedo yo hacer? Pero le dijo, ven, vamos a hacer ahora un pacto, una alianza. Dice, ven pues y hagamos alianza tú y yo, y sean en testimonio entre nosotros. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y Jacob dijo a sus parientes,
levantad piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel montón. Labán lo llamó Hegar, Sahaduta, Hegar Sahaduta, y Jacob lo llamó Galad. Porque Labán dijo: este montón es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado Galad. Y Mispa, por cuanto dijo, vigile el Señor entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Vigile el Señor, o sea, el Señor esté atento cuando nos apartemos. ¿Atento a qué? A que de ninguno de los dos se hagan daño. Si tú maltratas a mis hijas, o si tomas otras esposas además de mis hijas, nadie está con nosotros. Recuerda que Dios es testigo entre nosotros dos. Ahora, ¿qué está reconociendo Labán? Oigan bien esto. Labán está reconociendo que luego que un hombre se casa, no se puede casar con más personas por el daño que hace, por el daño que causa. Ahora, él está haciendo eso también porque está jalando para su familia. Nosotros los humanos nos comportamos así. Incluso dése cuenta, hasta en las oraciones. Siempre uno ora más por su propia familia que hasta por el vecino. Y Dios quiere cambiar esa forma de nosotros. Dios quiere que haya una preocupación por todos. Claro está, no es que vamos a dejar nuestra familia abandonados, pero Dios quiere que sea un amor sincero. El amor de Dios no cambia, no hace acepción de persona. Es por ello que es tan necesario ver las leyes de Dios, la conducta que Dios quiere que el hombre se comporte hoy en día. Dijo más Labán a Jacob: mira este montón de piedras, este pilar que he puesto entre tú y yo. Este montón de piedras, esta señal sea testigo de que ni yo ni tú pasaremos esta línea para mal. O sea, es una señal que pusieron ahí, que ninguno de los dos pasaría en ese lugar para hacerse daño, para ir a guerra, para matarse o robarse o hacerse algo. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor y el Dios de sus padres juzgue entre nosotros. Y Jacob juró por aquel a quien su padre temía. También juró por Dios. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer, y comieron y durmieron aquella noche en el monte. Y Labán se levantó de mañana, besó a sus hijos e hijas, los bendijo y volvió a su lugar. Señores, aquí vemos la historia de cuando Jacob salió de la casa de Labán. Vemos las manos del Dios eterno obrando. Reconociendo Jacob que no por su fidelidad, oigan bien esto, Jacob está reconociendo que no por su fidelidad él está siendo honrado por Dios. Él está adjudicando la honra a su padre y a su abuelo. Claro, él está comenzando aprendiendo también a obedecer a Dios. Pero en la forma en que él actuó no fue la correcta, no debió. Labán
le hace el llamado y le dice, ¿por qué tú actuaste de esta forma? No me dejaste tan siquiera despedirme de mis hijas, te las traíste como si fueran rehenes de guerra. Todo lo que tú tienes es mío, dice Labán. Entonces, mis señores, mis amigos, esto es para que usted vea el llamado que Dios nos dice a nosotros. Si somos hijos de Dios, trabajemos de forma injusta. Recordemos algo. La venganza o la justicia, porque muchos creen que hacen justicia, la justicia humana realmente ante los ojos de Dios no es justa. Porque es que nosotros por naturaleza tenemos esa maldad que ya se incrustó, lo que es el pecado. Siempre queremos jalar como el asá a nuestra conveniencia. Aunque a nosotros nos hagan mal, dice la palabra, no paguemos nosotros mal por mal. Pagamos con el bien. El deber de un cristiano es pagar con el bien. Aunque nos duele, sufrimos, claro que sí. Pero por amor a Dios tenemos que tragarnos ese dolor. Es ahí donde ofrecemos nuestra mejilla, esperando que Dios actuará en justicia, que es Dios quien tiene que juzgar, no nosotros. Jacob estaba actuando a su propia intuición, escuchando la voz de su corazón, como él pensaba que era correcto. Entonces tenemos que tener mucha cuenta, cómo actuamos delante de los ojos de Dios. Tenemos que tener mucha cuenta. Por la gracia de Dios, ellos hicieron acuerdo ahí. Ese montón de piedra que hicieron, tipo torre, tipo montañita, era para que quedara de señal entre ellos y toda su generación, que ninguno de ellos, ni de sus descendientes, pasaría eso en intención maligna. Es que podían pasarlo, claro está, pero no para guerra, no para matar, no para perseguimiento entre ellos. Y lo más importante que vemos de este hecho y de esta historia es que la honra, ¿quién fue que se la llevó? ¿Se llevó la honra Jacob? ¿Se llevó la honra Labán? No. Quien salió honrado en ese hecho fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque se vio su mano intercediendo. Se vio la mano de Dios intercediendo y siendo reconocida entre los que están pasando por el conflicto, que es Labán y Jacob. Ahora, eso es lo que Dios quiere que nosotros en nuestras vidas se vea, que nuestros vecinos reconozcan, que el mundo reconozca, cualquiera que nos ve reconozca que quien obra en nosotros y quien debe ser honrado por nosotros y en medio de nosotros es nuestro Dios y Señor. Ese es el objetivo. Ahora, esto no se obtiene fácil. Tenemos que ir cultivando poco a poco, aprendiendo de los errores bíblicos que están ahí. Aunque hay muchos predicadores que quieren ocultar estos errores, hay muchos que mejor buscan excusa en estos errores para cometerlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hay personas que buscan, no porque mira, tal fulano pecó y Dios lo perdonó, pero ese pecado está registrado para que tú hoy en día tomes conocimiento y aprendas de él. Para que esa vida pasada sea un maestro para ti, para que te evites. Porque si, imagínate que esta vida es un trabajo. Por ejemplo, esta vida donde estamos es como un trabajo que tenemos aquí. Y estás trabajando carpintería
Y el de la vida pasada, que está puesto como ejemplo, se mochó un dedo porque no pasó bien la madera. Y pasó la madera con todo y se mochó el dedo. Esa historia está ahí simplemente para decirte que él pasó la madera de una forma y se mochó un dedo. No, es para que tú que estás hoy en día no pases la madera de la misma forma y también te cortes un dedo. Es para que tú aprendas, para que no te afecten a ti lo que afectó la vida de los antepasados. Los errores bíblicos, no errores en la Biblia, sino de quienes los cometieron, como Abraham. Abraham cometió errores. Es para que esos errores no te afecten a ti. David cometió errores. Aún Salomón, aún Salomón teniendo la mayor sabiduría que Dios había dado a un hombre, también cometió errores. O sea, eso está ahí para que tú, por más riqueza que tengas, no te sientas un Dios superior. Aunque esté en la pobreza, tampoco te sientas solo. Aprende de la vida de Job. Job, por su fidelidad, porque fue fiel, Dios no lo dejó en esa pobreza, en esa enfermedad miserable. Dios le honró. Porque Job entró en un conflicto no humano. El conflicto que entró Job no fue un conflicto humano, fue un conflicto celestial entre huestes de las tinieblas con huestes de la luz. Pero salió victorioso. Esto está escrito para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Dios quiere que le seamos fiel, que escuchemos su voz en todo momento, que actuemos de forma justa, con justicia, pero no conforme a la justicia nuestra, no conforme a la justicia de este mundo, sino a la justicia de Dios, a la justicia de Dios. Si alguien te engañó, te robó, te insultó, no trates tú de engañarlo, de hablar mal de él. Ese dolor, entrégalo en la mano de Dios. Y es porque vives en un mundo, entiende que es porque vives en un mundo de maldad, de engaño, donde habita el pecado, donde las personas no tienen conocimiento del Dios verdadero. Es por esto, nosotros cada día tenemos que ir limpiando nuestro camino. ¿Cómo limpiamos nuestro camino? Con la sangre de Cristo, con las instrucciones de nuestro Señor Todopoderoso, con sus mandamientos, con su ejemplo, conociéndole, orando, poniéndolo de principal en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros vecinos, que Dios sea el mediador. En toda circunstancia, Dios sea el mediador. Y si ves el peligro, si alguien está hablando mal de ti, si alguien está haciendo algo malo, apártate de esa persona sin tú hacerle daño. Los demás reconocerán, no, pero él se apartó porque el otro habla mal de él, el otro le hace daño. No es que te vas a quedar ahí, que te hagan daño, que te estrujen, no. Pero hazlo con razonamiento. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Gracias por estar presente en su programa Despertar Cristiano. Hoy aprendimos cómo la mano de Dios obra
a nuestro favor y también cómo es importante el ejemplo que como padres damos a nuestros hijos y que ser fiel tiene un beneficio. Jacob lo reconoció y dijo, por la fidelidad de mi padre. ¿Por quién? Por la fidelidad de mi padre. Dios me ha hecho justicia. Jacob no está reconociendo que es por él, sino por sus padres. Dios ha actuado con justicia. Sea fiel usted. Dios va a hacer justicia por sus hijos también. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos despedimos en oración. Señor y Padre que está en los cielos, Santo, poderoso, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por estas palabras, Señor, que en esta mañana hemos recibido. Ayúdenos a comportarnos, Señor, de forma justa delante de su presencia, Señor. Ayúdenos a honrarlo en el medio de nuestros vecinos, en el medio, Señor, del pueblo donde vivimos, Padre amado. Permítanos conocer de su palabra y abrazar su palabra en nuestro corazón. Mire a mi compañero Manuel Tineo, que no pudo estar presente en esta mañana en el programa. No sé cuáles han sido los motivos, Señor. Le pido por él y su salud. Mire mi familia, mi esposa, mi madre en Estados Unidos, mis hermanos. Se los pongo en sus manos, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Padre amado. Ayúdenos, Señor. Cuídenos, Señor. Y aléjanos de todo mal. Mire esta emisora, Señor. Concédanos su bendición. Aumente nuestros ingresos, Señor. Nuestra audiencia. Nuestros equipos, Señor. Cuídenos, Señor. No nos deje solo. Permítame, Señor, ser honrado, ser justo. Permítame ser su hijo, Padre amado. Limpie mis pecados, limpie los pecados de mi familia. Y también le pido por el que escucha, Señor, sea bendecido también. Toda gloria, toda honra sea por siempre a usted. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bye bye. Y que Dios le bendiga. Gracias por estar en este tu programa, Despertar Cristiano. Bye bye.